¿Alguna vez has tenido un día que comenzó tan absolutamente normal que era imposible prever que terminaría con tu vida patas arriba? Para la joven Min, aquel martes gris y húmedo en Seúl sería exactamente ese día. Se despertó, sintió el peso familiar del bebé de 6 meses en su vientre y se vistió el uniforme de camarera que le quedaba más apretado cada semana. Su vida era una batalla silenciosa, librada en los pasillos de un restaurante ajetreado, lejos de una familia que la juzgó y en ausencia de un hombre que prometió el mundo y entregó el olvido. Cada propina, cada hora extra, era un ladrillo que colocaba en la frágil fortaleza que estaba construyendo para sí misma y para el niño que estaba en camino. Todavía no lo sabía, pero el destino estaba a punto de demolerlo todo. ¿Cómo logra una persona sonreír cuando cada centímetro de su cuerpo implora descanso? Ese era el arte que Min-ji había perfeccionado. Mientras se deslizaba por el ruidoso salón, llevaba una bandeja en una mano y el peso del mundo en la otra. El dolor en su lumbar era un compañero constante, un recordatorio físico de su viaje solitario. El restaurante, con su barniz de modernidad, era un escenario, y ella, una de sus actrices más esforzadas, pero había un espectador cuya mirada la quemaba en el gerente. Para él, un hombre obsesionado con la imagen impecable de su establecimiento, el embarazo de Min-ji no era una bendición, sino una mancha, un defecto en su pintura perfecta. Ella sentía la desaprobación de él en cada orden brusca, en cada mirada de reojo a su vientre. La verdadera prueba de Min-ji no comenzó con un grito, sino con el sonido sutil y casi musical de la campana que anunciaba nuevos clientes en la puerta. Fue entonces cuando él entró, y con él, un cambio en la propia presión atmosférica del restaurante. No era solo un cliente, era un evento. Llevaba un traje que probablemente costaba más de lo que Min-ji ganaría en 6 meses, pero que le resultaba incómodo y rígido. En los hombros, como si la arrogancia fuera un accesorio demasiado pesado. Su cabello era una escultura de gel, y su mirada barría el ambiente no con la curiosidad de quien busca un lugar para comer, sino con la evaluación de un conquistador inspeccionando un territorio recién adquirido. A su lado, una mujer igualmente impecable, cuya sonrisa parecía tan permanentemente fija como las joyas en su cuello. El gerente, el señor Choi, los vio y se transformó instantáneamente. Su postura se enderezó, una sonrisa servil brotó en sus labios y corrió a recibirlos con una reverencia que rozaba lo cómico. Min, al otro lado del salón, sintió un escalofrío. Era un instinto animal, la misma sensación que tiene un conejo cuando siente la sombra de un halcón en el cielo. Sabía, con una certeza que le helaba la columna, que aquel hombre sería su mesa. Solo rezó para que la interacción fuera breve. Un pequeño obstáculo en su día ya tan largo, sin imaginar que estaba, en realidad, mirando al arquitecto de su ruina inminente. Hay personas que no hablan, decretan, y aquel hombre era un emperador en su propio universo de prepotencia. El señor Choi los condujo a la mejor mesa, cerca de la ventana, pero el hombre la descartó con un gesto de mano desdeñoso, señalando una cabina más reservada. «Allí», dijo, la palabra sonando menos como una petición y más como una corrección obvia a un error estúpido. Min se acercó, el bloc de notas en su mano pareciendo un escudo frágil. «Buenas, sean bienvenidos, a mi nombre es Min, y seré», comenzó, pero su voz fue cortada por un chasquido de dedos de él, un sonido agudo y humillante que resonó en el espacio íntimo de la cabina. «Agua sin gas y con una rodaja de limón siciliano. No del comhet. Y asegúrate de que el vaso no tenga una sola marca de dedo», ordenó, sin siquiera mirarla, concentrándose en el menú como si fuera un documento de estado. La mujer a su lado rió por lo bajo, un sonido cómplice y cruel. Min sintió que la sangre le subía al rostro, una ola de calor y vergüenza. Se forzó a mantener la compostura, la voz firme, la postura profesional. «Por supuesto, señor». Y para la señora, la mujer la miró de arriba a abajo, sus ojos deteniéndose en el vientre de Min-ji con un desprecio mal disimulado a lo mismo. «Y a ver si no tardas, tenemos prisa». Cada palabra era una pequeña puñalada a su orgullo, pero Min solo asintió, una sonrisa profesional pegada en su rostro, y se retiró, sintiendo los ojos de ellos.
Ansu apenas sabía que, en una mesa al otro lado del salón, un hombre tranquilo llamado Hyan Woo observaba la escena. Su expresión serena, rompiéndose por una fracción de segundo en un ceño de profunda desaprobación o un vaso de agua. Así fue como comenzó el incendio. Una cosa tan simple, tan fundamental, se convirtió en el arma del crimen y la mecha de una explosión de crueldad. Min regresó a la mesa con la precisión de una cirujana, la bandeja equilibrada perfectamente. Colocó el vaso de la mujer primero, un movimiento fluido y silencioso, pero cuando se giró para servir al hombre, el universo pareció conspirar contra ella. Otro camarero, corriendo para atender una llamada del gerente, pasó demasiado deprisa por el estrecho pasillo entre las mesas. Su hombro rozando ligeramente el de Min fue un toque mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para romper el delicado equilibrio. En cámara lenta, Min vio el vaso de agua volcarse. Intentó cogerlo, sus dedos, estirándose en el aire, pero era demasiado tarde. El agua, helada y cristalina, se derramó sobre la mesa de madera oscura. Un pequeño charco que rápidamente se extendió, mojando la punta del menú y Low Pure de To Do, salpicando los pantalones de lino beige del hombre. Un silencio mortal cayó sobre la mesa. Por un segundo, no pasó nada. Entonces, el hombre miró la mancha oscura en su pantalón, luego a Min, y su rostro se transformó. La máscara de arrogancia fría se derritió, revelando una furia teatral y desproporcionada. ¿Pero qué es esto? ¿Eres incompetente o qué?, gruñó, su voz subiendo de volumen con cada palabra, atrayendo la atención no deseada de las mesas de alrededor. ¿No miras por dónde andas? Este pantalón vale más que tu salario de un año entero. La acusación fue lanzada como una piedra, alta y clara, para que todos en un radio de 10 metros pudieran oír. El rostro de Minji, que ya estaba sonrojado de vergüenza, se tornó pálido. Abrió la boca para disculparse, para explicar que fue un accidente, pero las palabras no salían. Estaban atrapadas en su garganta por un nudo de pánico y humillación. Cogió servilletas de tela de la mesa e instintivamente comenzó a intentar secar el charco, sus manos temblando visiblemente. «No me toques», gritó él, apartando la silla con un fuerte chirrido. «Tus manos sucias ya han hecho suficiente daño». Ahora, todo el restaurante estaba en silencio, excepto por la voz de aquel hombre. Los clientes miraban, algunos con lástima, otros con una curiosidad mórbida, algunos incluso cogiendo sus móviles discretamente. Min se sintió como si estuviera desnuda en medio de una plaza pública. Cada mirada un juicio. Quería que el suelo se abriera y se la tragara. Las lágrimas comenzaron a quemarle los ojos, pero luchó para no dejarlas caer. Llorar sería darle a él otra victoria, otra prueba de su supuesta debilidad. Podía sentir la mirada del señor Choi, el gerente, viniendo en su dirección, y sabía que no habría ayuda. Daeis, al contrario, veía la tormenta formándose en los ojos de él, una furia que no estaba dirigida al cliente abusivo, sino a ella, la empleada embarazada que se atrevió a perturbar la paz de un cliente rico. El sonido de la voz del cliente arrogante fue como un hechizo que invocó la figura del gerente. El señor Choi se materializó al lado de la mesa no como un mediador, sino como un ejecutor. Su aproximación fue una actuación cuidadosamente ensayada para los ojos del cliente valioso. Se deslizó por el salón, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante en un gesto de subserviencia, el rostro contorsionado en una máscara de profunda y sincera preocupación. «Señor, le pido 1000 disculpas. Por favor, perdónenos por este lapso imperdonable», comenzó, su voz melosa y llena de una deferencia que llegaba a ser empalagosa. Sin embargo, mientras sus palabras se dirigían al cliente, sus ojos, duros y fríos como pequeñas piedras de hielo, estaban clavados en Min. Era una mirada que la despojaba de cualquier dignidad, que la etiquetaba como la única y exclusiva culpable de aquella catástrofe. En aquella mirada, Min no vio solo ira,
vio desprecio, vio la confirmación de todo lo que temían que para él, ella no era una empleada dedicada pasando por un momento difícil, sino un problema, un riesgo, una pieza defectuosa que estaba manchando la reputación de su preciosa máquina de hacer dinero. No le dijo una palabra, pero el mensaje era inequívoco y brutalmente claro, transmitido en aquel silencio acusatorio que era más fuerte que cualquier grito. No sé qué le ha pasado hoy, señor. Le pido, humildemente, que acepte nuestras más profundas disculpas, continuó el señor Choi, ahora inclinándose ligeramente hacia el cliente, ignorando la existencia de Min-ji como si fuera un fantasma a su lado. Nuestra empleada, bueno, anda un poco distraída últimamente, si es que usted me entiende. La pausa y el leve gesto de cabeza hacia el vientre de Min-ji Führer Yuna. Puñalada. Una traición pública y cruel. Estaba usando su embarazo, el motivo de toda su lucha y de su más profunda esperanza, como una excusa para su incompetencia, sirviéndola en bandeja para apaciguar al cliente. Men sintió que le faltaba el aire en los pulmones, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La humillación infligida por el cliente era la de un extraño, pero la del gerente era la de un verdugo que veía todos los días, de quien dependía su sustento. Sacrificando allí, delante de todos, sin una pizca de vacilación, para proteger la imagen del restaurante. Querría gritar, decir que fue un accidente, que el otro camarero tropezó con ella, pero su voz estaba sellada. ¿De qué serviría? El veredicto ya había sido dado por su propio superior. Ella era la culpable, la distraída, la embarazada problemática. El cliente, viendo que tenía al gerente comiendo de la palma de su mano, hinchó el pecho. La validación de su furia lo volvió aún más audaz. Distraída. Eso es lo mínimo. Se burló, saboreando el poder. Este tipo de servicio es inaceptable. Vengo a este establecimiento esperando lo mejor y recibo esto. Una camarera torpe que casi me da un baño y estropea una prenda de ropa carísima, gesticuló hacia la mancha en su pantalón como si fuera una herida de guerra. Exijo ser compensado por esto. Esta comida, obviamente, será por cuenta de la casa. Y, francamente, ya no me siento seguro siendo servido por ella. Ella fue. Dicho con un asco que hizo a Min-ji retroceder un paso. Era una sentencia de muerte profesional, pronunciada con una levedad aterradora. Mientras el drama se desarrollaba, en la mesa del otro lado del salón, Hyun-woo observaba todo con una calma peligrosa. Su taza de té estaba intacta. Sus manos, que antes reposaban relajadas sobre la mesa, ahora estaban cerradas en puños tan apretados que los nudillos de sus dedos estaban blancos. Luchaba contra un impulso primitivo de levantarse e intervenir, pero sabía que el momento aún no era el adecuado. Actuar como un cliente cualquiera solo crearía más confusión. Necesitaba esperar, observar y entender la profundidad del pozo en el que aquellas personas estaban dispuestas a arrojar a Min. Ven conmigo, Naora. La voz del señor Choi era un susurro gélido, desprovisto de toda la amabilidad que había usado con el cliente. La orden fue dada y Min lo siguió, el cuerpo moviéndose en piloto automático. La caminata desde la mesa hasta la pequeña oficina en la parte trasera del restaurante pareció durar una eternidad. Fue una caminata de la vergüenza. Sentía decenas de pares de ojos en su espalda, algunos curiosos, otros compasivos, pero todos testigos de su desgracia. Sus compañeros de trabajo desviaban la mirada cuando pasaba, una mezcla de miedo y quizás un poco de alivio por no ser ellos los que estaban en su lugar. El sonido de sus propios zapatos en el suelo pulido parecía anormalmente alto en el silencio que se había instalado en su camino. A cada paso la alejaba más de la vida que conocía y la llevaba hacia un abismo de incertidumbre. El pasillo que conducía a la oficina era estrecho y mal iluminado, y el aire allí parecía más frío. Miró la puerta de madera oscura con el letrero dorado Gerencia y sintió un nudo de pavor formarse en su garganta. Sabía lo que la esperaba allí dentro. No habría conversación, no habría justicia. Sería simplemente la ejecución final. La oficina del señor Choi era exactamente como él fría, organizada hasta el punto de la esterilidad y totalmente impersonal. No había una sola foto de familia, ningún objeto personal,
Solo gráficos de rendimiento, manuales de procedimiento y una pesada y opresiva mesa de caoba que lo separaba del resto del mundo. No la invitó a sentarse. Simplemente rodeó la mesa y se acomodó en su silla de cuero, que crujió bajo su peso como un suspiro de desdén. La observó durante un largo momento, en silencio, dejando que la tensión en el aire se volviera casi insupportable. Min permaneció de pie, las manos cruzadas frente a su cuerpo, tratando de controlar el temblor. Se sentía como una rea en un tribunal donde el juez y el fiscal eran la misma persona, y el jurado ya había sido despedido. ¿Tienes idea del perjuicio que casi me causas hoy, Min? Comenzó, la voz baja y controlada, lo que era de alguna manera más aterrador que si gritara. Ese hombre es un cliente importantísimo. Un error como el tuyo no mancha solo tu imagen. Mancala de mi restaurante en mi imagen. El enfoque era claro. El problema no era la injusticia o la humillación que sufrió, sino el inconveniente que ella le causó a él. No puedo tener este tipo de riesgo en mi salón, continuó, juntando las yemas de los dedos en un gesto de falsa ponderación. Apreciamos la excelencia, la perfección. Y hoy, tú fuiste lo contrario de eso. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. Pero Min sabía que el guión ya estaba listo. Tu historial reciente de pequeños descuidos y, tu condición actual, que naturalmente requiere un ambiente con menos estrés y menos esfuerzo físico. He llegado a la conclusión de que esta posición ya no es adecuada para ti. Las palabras fueron como navajas, disfrazadas de preocupación, pero cortando profundamente tu condición actual. Usó su embarazo, la cosa más preciosa de su vida, como la justificación final para descartarla. Era un despido cobarde, envuelto en un papel de regalo, de falsa solicitud. Por lo tanto, estamos terminando tu contrato de trabajo, con efecto inmediato. El departamento de personal se pondrá en contacto contigo sobre tus finiquitos. Por favor, vacía tu casillero y entrega tu uniforme antes de salir. Y eso fue todo. En menos de 5 minutos, su mundo, su fuente de ingresos, su plan para el futuro de su bebé, todo fue pulverizado por palabras frías y corporativas dichas en una habitación sin aire. Min no lloró allí, frente a él. Las lágrimas parecían congeladas en algún lugar profundo dentro de ella, junto con un grito que no podía soltar. Simplemente se quedó parada, el sonido de las palabras del gerente resonando en su mente. Efecto inmediato. La frase le palpitaba en los oídos. Sintió una extraña sensación de desapego, como si estuviera flotando y observando la escena desde arriba. Veía a una joven embarazada, pálida y asustada, de pie en una oficina estéril, mientras un hombre de bigote fino sellaba su destino con una tranquilidad aterradora. Sus pensamientos eran un torbellino caótico. El alquiler del próximo mes, la consulta prenatal de la semana siguiente, la ropa de bebé que estaba pagando en cómodos plazos. ¿Cómo lo haría? ¿Qué diría? La realidad la golpeó con la fuerza de una ola, dejándola sin aliento a el fin. El suelo bajo sus pies había desaparecido por completo. Solo pudo asentir con la cabeza, un movimiento casi imperceptible, incapaz de formular una sola palabra en su propia defensa. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, cada paso pareciendo pesar 1 tonelada. Lo único que pudo pensar fue: necesito salir de aquí. El viaje de regreso por el restaurante fue aún peor que la ida. El bullicio había regresado al salón, pero parecía diferente, apagado, como si estuviera escuchando el mundo desde debajo del agua. Mantuvo los ojos fijos en el suelo, siguiendo el patrón del piso de madera como si fuera lo único que le impedía derrumbarse allí mismo. Podía sentir las miradas, las pausas. En las conversaciones cuando pasaba, cada vistazo era un cuchillo, cada susurro una tortura. Pasó por la mesa donde el cliente arrogante ahora reía con su compañera, ya siendo servido por el propio señor Choi, que había regresado a su puesto de anfitrión perfecto. La visión fue tan surrealista y grotesca que por un momento Min-ji pensó que podría vomitar. La injusticia era tan palpable que tenía un sabor amargo en la boca. Aceleró el paso, el corazón martillando contra sus costillas, una mezcla de pánico, ira y una tristeza tan profunda
que parecía no tener fondo. Solo quería alcanzar la seguridad anónima del vestuario de los empleados, un pequeño santuario donde podría finalmente estar sola e intentar entender la magnitud de lo que acababa de sucederle. El camino nunca le pareció tan largo. El vestuario de los empleados era una habitación pequeña y sin ventanas, con el olor familiar de desinfectante y tela de uniforme. Para Min, siempre había sido un lugar de transición, donde se ponía la armadura para la batalla del día y luego se la quitaba al final del turno. Hoy parecía una tumba. Abrió la puerta de su casillero de metal. El número 23, Wai miró dentro. Allí estaba su vida sencilla. Un par de zapatos cómodos, una pequeña loción para las manos, una foto de la ecografía de su bebé pegada en el interior de la puerta. Mirar aquella imagen granulada en blanco y negro fue lo que finalmente rompió su dique interno. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, seguida por otra. Lenta, metódicamente, comenzó a desvestirse del uniforme, el delantal, la camisa, el pantalón, cada prenda de ropa que se quitaba era como si se estuviera despojando de su identidad, de su capacidad de proveer. Dobló el uniforme con un cuidado casi reverente y lo colocó sobre el banco. Se puso su propia ropa que le resultaba extraña en su cuerpo. Antes de cerrar el casillero por última vez, despegó la foto de la ecografía con cuidado, sosteniéndola como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Era lo único que importaba ahora. Salir del restaurante fue el acto final de su expulsión del paraíso. Por más imperfecto que fuera aquel paraíso, con su pequeño bolso al hombro y el uniforme doblado bajo el brazo para entregarlo en la recepción, Min caminó hacia la salida de servicio, evitando el salón principal. No quería ver a nadie más. No quería recibir más miradas de lástima o desprecio. Solo quería desaparecer. Al pasar por la cocina, el olor a comida, que antes era parte de su rutina, ahora le provocaba náuseas. Los sonidos de las ollas, las órdenes gritadas por el chef, todo parecía pertenecer a un mundo del que ya no formaba parte. Se sentía como una exiliada. En la recepción, entregó el uniforme doblado a una colega, que tomó el paquete sin decir una palabra, los ojos llenos de una compasión que Min-ji no podía aceptar en ese momento. No vio que, en el salón Hyan-woo, al darse cuenta de que se iba definitivamente, dejó algunos billetes sobre la mesa, más que suficientes, para cubrir su té intacto, y se levantó discretamente, siguiéndola a una distancia respetuosa. Para Min, sin embargo, no había nadie. Estaba completamente sola, empujando la pesada puerta de cristal y saliendo a la calle, al aire gris e indiferente de la ciudad. El exterior la golpeó con una fuerza inesperada. El ruido del tráfico, las sirenas lejanas, la gente pasando apresurada en sus propias vidas. Todo pareció amplificado y hostil. La humedad pesada que había sentido por la mañana ahora parecía aferrarse a ella, un sudario frío y pegajoso. Se quedó parada en la acera, desorientada, el bolso colgando de su hombro, sin saber a dónde ir o qué hacer a continuación. El restaurante a sus espaldas era un mundo que la había escupido. El futuro ante ella era un borrón aterrador, un lienzo en blanco sin ninguna tinta para pintarlo. Por un momento, el pánico la paralizó por completo. Su respiración se acortó y tuvo que apoyarse en la pared de ladrillos del edificio para no caer. Miró el flujo de coches y personas, sintiéndose la persona más invisible y solitaria del mundo. ¿Cómo podía haber comenzado el día con un plan, una rutina, una sensación de propósito, y en pocas horas haberlo perdido todo? La injusticia de la situación era un peso abrumador. No había hecho nada malo, pero allí estaba, desempleada, embarazada y completamente a la deriva en medio de una metrópoli a la que no le importaba. Era su punto más bajo, el suelo frío y duro de la realidad. Fue en ese momento de desolación absoluta que una voz tranquila y amable cortó el ruido de sus pensamientos. «Disculpe, ¿se encuentra bien?». La voz era masculina, suave, sin ningún rastro de la agresividad o la falsa simpatía que había escuchado en las últimas horas. Min se asustó, girándose para ver quién le hablaba. Era el hombre de la mesa del otro lado del salón, el cliente silencioso al que apenas había notado. Estaba de pie a una distancia respetuosa, no demasiado cerca para ser amenazador, no demasiado.
lejos para ser indiferente. No la miraba con lástima, sino con una genuina y serena preocupación. Su expresión era tranquila. Sus ojos oscuros y profundos transmitían una tranquilidad que contrastaba violentamente con el caos. Dentro llevaba ropa sencilla, pero de buen corte, y sostenía un paraguas, aunque todavía no llovía. Parecía un puerto seguro en medio de su tormenta personal, pero la mente de Min-ji, herida y desconfiada, no podía procesar la amabilidad. ¿Por qué se preocuparía un extraño? ¿Qué quería? Retrocedió instintivamente, el cuerpo tenso, lista para defenderse de otro golpe del destino. «Estoy bien», respondió, la voz saliendo más áspera y defensiva de lo que pretendía. Las palabras eran una mentira automática, un escudo que levantó para protegerse. Desvió la mirada de él, enfocándose en un punto cualquiera al otro lado de la calle, esperando que entendiera el mensaje y la dejara en paz. Lo último que quería ahora era la compasión de un extraño, que parecía solo. Otra forma de humillación. Quería estar sola con su miseria, lamer sus heridas en privado. Cada fibra de su ser gritaba que corriera, que se escondiera, pero sus piernas parecían de plomo. Se sentía expuesta y vulnerable, y la presencia de aquel hombre, por más tranquila que fuera, solo intensificaba esa sensación. Esperó a que se fuera, a que desistiera ante su respuesta fría. La gente en Seúl generalmente no insistía. Mantenían sus distancias, vivían sus vidas, pero él no se movió. Permaneció allí, en silencio por un momento, dándole el espacio que ella necesitaba, pero sin abandonarla en la acera. Su paciencia silenciosa era algo que no esperaba. Él no insistió en preguntar de nuevo si estaba bien. En lugar de eso, pareció notar el rastro húmedo que una única lágrima había dejado en su mejilla. Con un movimiento lento y deliberado, extendió la mano. En ella había un pañuelo de algodón blanco, perfectamente doblado. «Vi lo que pasó allí dentro», dijo, la voz aún baja y tranquila. «Nadie debería pasar por eso. Por favor, acepte». El gesto era tan simple, tan anacrónico en medio del ajetreo de la ciudad, que rompió las defensas de Min. No era un gesto de lástima, sino de solidaridad. No estaba ofreciendo soluciones o consejos. Estaba ofreciendo una pequeña y tangible pieza de consuelo. Él la vio no solo la miró, la vio de verdad. Vio la injusticia, la humillación, el dolor. El reconocimiento silencioso en sus ojos fue más poderoso que cualquier palabra de consuelo. El pañuelo en su mano parecía un faro de decencia humana en un océano de crueldad. Min miró del pañuelo al rostro de él y por primera vez realmente lo vio la bondad en sus ojos, la sinceridad en su expresión. Y eso fue suficiente para romper el dique. La presa se rompió no con un estruendo, sino con un temblor silencioso. Min extendió la mano temblorosa y cogió el pañuelo. La tela suave en sus dedos fue el gatillo final. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza en la oficina del gerente, en el vestuario, en la acera, finalmente vinieron. No fueron sollozos altos e histéricos, sino un llanto profundo y silencioso, el tipo de llanto que proviene de un lugar de agotamiento y desesperación absolutos. Las lágrimas rodaban por su rostro, un torrente caliente que lavaba la máscara de fuerza que había usado durante tanto tiempo. Se llevó el pañuelo al rostro para ahogar el sonido, inclinándose ligeramente, como si el peso de su tristeza fuera físico. Y el extraño, Junwoo, simplemente se quedó allí, en silencio, sosteniendo el paraguas sobre ella, creando un pequeño santuario privado para su dolor en medio de la acera concurrida. No la tocó, no dijo «no llores», simplemente le dio la dignidad de su colapso, presenciando su dolor sin juicio, ofreciendo su presencia como un pilar silencioso. En ese momento, no era un extraño, sino la única persona en el mundo que parecía entender, sin necesidad de ninguna explicación. Cuando los sollozos finalmente comenzaron a disminuir, transformándose en respiraciones temblorosas, él habló de nuevo, la voz aún un refugio de calma. «El aire aquí fuera se está enfriando. No deberías quedarte aquí», dijo, observando cómo temblaba, una mezcla de frío y shock. «Hay un café pequeño y tranquilo aquí en la esquina, nada extravagante, pero sirven un té de jengibre y miel que es muy bueno. Puedo invitarte a una taza».
para que puedas sentarte y calentarte un poco. La oferta era práctica, amable y, lo más importante, no pedía nada. No era una invitación a una cita, ni un intento de entrometerse. Era una solución simple e inmediata para su malestar. Un lugar cálido, en una bebida calmante, una pausa del mundo cruel. Min lo miró, los ojos rojos e hinchados. Por primera vez en aquel día terrible, alguien le estaba ofreciendo una elección, un pequeño acto de amabilidad sin ninguna condición. Estaba agotada de luchar, agotada de estar sola. Y en ese momento, la idea de un lugar cálido y una taza de té le pareció la cosa más segura y maravillosa del mundo. Lentamente, asintió. La caminata de apenas 50 metros hasta la esquina le pareció a Min-ji una travesía por un país extranjero. Cada paso era un esfuerzo consciente. Sus piernas, antes movidas por la adrenalina del trabajo, ahora pesaban, cargadas por el agotamiento físico y el agobiante peso de la incertidumbre. Era dolorosamente consciente de su propia fragilidad, del volumen de su vientre bajo el abrigo fino, de la manera en que instintivamente colocaba una mano protectora sobre él. El hombre, Hyun-woo, caminaba a su lado, pero no de forma invasiva. Mantenía una distancia que era la personificación del respeto, ajustando su paso al de ella, sin que necesitara pedirlo, una presencia silenciosa que era a la vez reconfortante y enigmática. No intentó iniciar una conversación ni llenar el silencio con palabras vacías. En cambio, usó su presencia para crear una pequeña burbuja de calma a su alrededor, un escudo invisible contra las miradas curiosas de los peatones y el ruido de la ciudad. Min, que había pasado todo el día sintiéndose un blanco, por primera vez se sintió protegida, aunque no entendiera el origen ni la motivación de aquella protección inesperada. Era un sentimiento tan nuevo y bienvenido que casi la asustó. El lugar al que la guió no era una de las cafeterías de franquicia, con sus logos brillantes e interiores estandarizados. Era un pequeño refugio apretado entre una lavandería antigua y una ferretería, con una fachada de madera oscura y una única ventana empañada por el vapor. El letrero, pintado a mano, simplemente decía «Té de la abuela». El lugar olía a madera vieja, a hojas de té y a algo dulce y reconfortante, como pastel de miel horneándose. Por dentro, el ambiente era una colcha de retazos de confort en sillones de terciopelo descolorido, mesas de madera con marcas de tazas de muchas décadas, estanterías torcidas llenas de libros de bolsillo y teteras de cerámica de todas las formas y colores. Era el completo opuesto del restaurante de donde Min-ji acababa de ser expulsada, un lugar con alma, con historia, un lugar que no juzgaba, solo acogía. La luz era suave, proveniente de lámparas con pantallas de tela amarillenta, creando pequeñas islas de calor en el ambiente. En un rincón, un gato atigrado dormía profundamente en un cojín, indiferente al mundo. Aquel café era, en sí mismo, un abrazo, un santuario que prometía una tregua de la dureza del mundo exterior. Hyun-woo sintió la vacilación de Min en la puerta, como si no estuviera segura de tener derecho a entrar en un lugar tan tranquilo. Con un gesto sutil, le sostuvo la puerta abierta y la guió hacia adentro. Una anciana, con el pelo blanco, recogido en un moño y una sonrisa arrugada, levantó la vista de su tejido detrás del mostrador y les dio un asentimiento de cabeza acogedor, sin decir una palabra. Hyun-woo la condujo no a una mesa en el centro, sino a una pequeña cabina en el fondo, parcialmente oculta por una estantería de libros. Era un lugar que ofrecía privacidad y una sensación de seguridad. Esperó a que ella se sentara primero, lo que hizo con un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Luego, de una forma perfectamente natural, la ayudó a quitarse el abrigo, tomándolo de ella con una delicadeza que la dejó momentáneamente sin palabras. Dobló el abrigo y lo colocó a su lado en el banco en acto simple, pero cargado de un cuidado que no recibía de nadie desde hacía mucho tiempo. Sentada allí, en aquel refugio, Min-ji sintió que la armadura que la mantenía en pie todo el día comenzaba a resquebrajarse, pieza por pieza. Un silencio se instaló entre ellos en la cabina, pero era un silencio diferente a todos los otros que Min-ji había experimentado aquel día. No era el silencio acusador del gerente,
ni el silencio hostil del cliente, ni el silencio atemorizado de sus colegas. Era un silencio cómodo, un espacio para respirar. Junwoo no la presionaba, con preguntas ni miradas. Simplemente tomó uno de los libros de bolsillo de la estantería de al lado, una antología de poemas antiguos, y lo hojeó distraídamente, dándole el permiso tácito para simplemente existir, para recomponerse a su propio ritmo. Min aprovechó este regalo. Se miró las manos, que aún sostenían el pañuelo blanco ahora húmedo de lágrimas. Observó el polvo danzando en los haces de luz que entraban por la ventana. Escuchó el tic-tac suave de un reloj de pared y el sonido, distante del tejido de la propietaria. Por primera vez en horas, no estaba siendo observada, juzgada o evaluada. Simplemente estaba sentada en un lugar cálido, y la normalidad de ese momento era tan abrumadora que parecía un sueño. Después de algunos minutos, que parecieron a la vez cortos y largos, la señora del mostrador se acercó a su mesa con un pequeño bloc de notas en la mano. Su sonrisa era genuina. Sus ojos contenían una sabiduría amable. Antes de que Minji pudiera siquiera pensar en qué pedir, sintiéndose abrumada incluso por esa pequeña decisión, Hyun-woo levantó la vista del libro. Para los dos, ¿su mejor té de jengibre y miel? Por favor, señora Lien bien caliente, pidió, la voz tranquila y respetuosa. Se acordó Ann, en medio de todo el caos, de la humillación de ella, de su propia ira silenciosa. Se acordó de la sugerencia que le había hecho en la acera. La señora Lee sonrió, una mirada de complicidad hacia Hyun-woo y luego una mirada de pura amabilidad hacia Min. La elección perfecta para un día como hoy, dijo, y su voz era como un bálsamo. El hecho de que Hyun-woo hubiera tomado esa pequeña iniciativa de haberle quitado el peso de otra decisión fue otro gesto minúsculo con un impacto gigantesco. No estaba tratando de controlar la situación, sino de facilitar su comodidad, anticipando sus necesidades de una manera que la hacía sentir cuidada y no incapaz. Cuando la señora Lee regresó con la bandeja, el aroma que emanaba de las dos grandes tazas de cerámica llenó el pequeño espacio de la cabina. Era un olor picante y dulce, el jengibre fresco rascando suavemente la nariz, la miel prometiendo consuelo, todo envuelto en el vapor caliente del té, y las tazas en sí eran una obra de arte rústica. No eran perfectamente simétricas, hechas a mano, con un esmalte azul profundo que tenía pequeñas imperfecciones, lo que las hacía aún más hermosas. Parecían haber sido hechas para ser sostenidas con ambas manos en un día frío. El vapor subía en espirales perezosas, y Min se vio hipnotizada por aquel pequeño espectáculo. Aquel té no era solo una bebida, era una poción ano, una promesa de calor, de calma, de un momento de paz. Hyun-woo empujó una de las tazas suavemente en su dirección, y el calor que irradiaba de ella calentó el aire entre ellos. Min envolvió la taza con ambas manos, sintiendo el calor profundo penetrar en su piel y comenzar a descongelar el frío que se había instalado en sus huesos y en su alma desde que salió del restaurante. Se llevó la taza a los labios con una vacilación casi reverente y dio el primer sorbo. El líquido caliente descendió por su garganta, y fue como si una ola de calor líquido se esparciera por su pecho, deshaciendo los nudos de ansiedad uno por uno. El sabor era exactamente como el olor prometía, tan fuerte y picante por el jengibre, pero inmediatamente suavizado por la dulzura aterciopelada de la miel. Sabía a remedio casero, a cuidado de madre, a algo hecho con tiempo e intención. Cada sorbo parecía lavar un poco de la amargura y la humillación del día. Era más que té, era un antídoto. Cerró los ojos por un instante, saboreando no solo la bebida, sino la sensación de seguridad que traía. Sentada en aquella cabina, envuelta por el aroma del té y la presencia silenciosa de Hyun-woo, Min sintió que una parte de sí misma, que creía haberse roto irremediablemente, comenzaba a unirse de nuevo. Era un remiendo frágil, pero era un comienzo. Aquella simple taza de té fue el primer acto de bondad genuina que recibió en un día definido por la crueldad, y su poder restaurador fue inmenso. Hyun-woo esperó hasta que ella terminó su segundo sorbo,
hasta que un poco de color volvió a su rostro pálido. Dejó que el silencio hiciera su trabajo de curación antes de romperlo, y cuando lo hizo, fue con la misma delicadeza que había demostrado hasta entonces. No preguntó sobre el trabajo, sobre el gerente o sobre el futuro. No hizo ninguna pregunta que la forzara a revivir el trauma. En cambio, miró su taza y preguntó, con una simplicidad desarmante, ¿está a su gusto? La pregunta era sobre el té, pero el significado era mucho más profundo. Era una forma de preguntar, ¿estás un poco mejor? ¿Hice la elección correcta al traerte aquí? Era una pregunta que le daba total control sobre la respuesta y sobre el rumbo de la conversación. Él estaba, una vez más, entregándole el poder a ella, permitiéndole guiar la interacción a partir de ese punto. Min levantó la vista de la taza y lo miró de verdad por primera vez desde que se sentaron. Una pequeña y genuina sonrisa, la primera del día, tocó sus labios. Sí, respondió. La voz un poco ronca está perfecto. Gracias, Ann. Ese gracias pareció abrir una pequeña puerta. Después de otro momento de silencio, la pregunta que ardía en la mente de Min-ji finalmente se escapó, impulsada por una necesidad de entender lo que estaba sucediendo. ¿Por qué?, preguntó, la voz baja, casi un susurro. ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿No me conoces? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, sincera y vulnerable. Necesitaba una razón, una lógica para aquel acto de bondad tan anómalo en su día. La gente no era simplemente amable sin motivo, no en su experiencia. Esperaba una respuesta complicada, tal vez una confesión de que él conocía al gerente o que tenía algún interés oculto. En cambio, Hyun-woo dejó su libro sobre la mesa y la miró directamente a los ojos. Su expresión seria, pero amable. Pork Lo Q. Vi suceder en ese restaurante estaba mal, dijo, con una simplicidad que era a la vez impactante y profundamente reconfortante. Nadie merece ser tratado de esa manera. No importa quién sea el cliente o cuál sea la situación. La dignidad de una persona no debería tener un precio. Y no podía simplemente dar la espalda y fingir que no lo vi. Su respuesta fue tan directa, tan desprovista de cualquier floritura o agenda oculta, que Min no supo cómo reaccionar. Estaba preparada para la desconfianza, pero él le ofreció una claridad moral que la desarmó por completo. No lo estaba haciendo por ella específicamente, sino por un principio de que la decencia humana debía prevalecer. Eso, de alguna manera, hizo el gesto aún más significativo. No era caridad, era solidaridad. Pero no necesitabas involucrarte. Podría haberte causado problemas, argumentó débilmente, todavía tratando de encontrar un fallo, una razón para no confiar en aquella amabilidad. Hyun-woo se encogió de hombros, un gesto ligero. El verdadero problema sería ir a casa esta noche sabiendo que no hice absolutamente nada mientras alguien pasaba por eso, respondió. A veces, el costo de no hacer nada es mucho mayor que el riesgo de involucrarse. Sus palabras eran sabias y tranquilas, y golpearon a Min-ji con una fuerza inesperada. Él estaba articulando sentimientos que ella misma tenía, pero que nunca tuvo el poder o la oportunidad de expresar. Estaba validando no solo su dolor, sino su propia percepción de la injusticia. Sintiéndose segura por primera vez en muchas horas, Min permitió que un poco de su propia historia se filtrara. Necesitaba ese trabajo, dijo suavemente, mirando la superficie del té en su taza como si estuviera viendo su futuro incierto reflejado allí. Yo tengo un bebé en camino. Estaba juntando cada centavo para su llegada. La confesión salió naturalmente, sin el peso de la vergüenza que había sentido antes. En aquel pequeño café, con aquel extraño, amable, su embarazo no parecía una condición o una distracción, como el gerente la había etiquetado, sino el centro de su vida, el motivo de su fuerza. No entró en detalles sobre el padre ausente o la falta de apoyo familiar. No era necesario. El simple hecho de compartir su principal preocupación ya era un gran paso, un acto de confianza que no planeaba, pero que le pareció correcto en el momento. Estaba probando las aguas para ver cómo reaccionaría a su vulnerabilidad, mitad esperando una mirada de lástima o un consejo no deseado. La reacción de Hyun-woo fue, una vez más,
sorprendente en su perfección. No dijo todo va a estar bien, ni ningún otro cliché vacío que la gente usa cuando no sabe qué decir. En cambio, su rostro se suavizó en una expresión de profunda empatía. No miró su vientre con lástima, sino con un respeto recién descubierto. Eso hace que lo que hicieron sea aún más cruel, dijo, la voz firme, pero llena de una indignación contenida en nombre de ella. Lockwood, tanto por tu hijo, solo para ser tratada de esa forma. No completó la frase, pero no era necesario. La validación estaba allí. No la veía como un problema o una carga, la veía como una futura madre luchando por construir un mundo para su hijo, y reconoció la nobleza y la injusticia de su situación. Para Min, escuchar aquello fue como si un peso que cargaba sola fuera repentinamente dividido. Alguien entendía, alguien veía la situación a través de la misma lente que ella. E's simple act de ser comprendida, de que sus sentimientos y su lucha fueran validados, fue más curativo que 1000 palabras de simpatía. Animada por su reacción, continuó, la voz un poco más fuerte. El gerente usó eso en mi contra. Dijo que mi condición era un riesgo. La palabra condición salió con un sabor amargo, como si llevar a mi hijo fuera una enfermedad, como si eso me hiciera menos capaz. No se estaba quejando, estaba constatando un hecho, exponiendo la herida para que pudiera respirar. Necesitaba decirlo en voz alta, para que no fuera solo una humillación internalizada, sino una injusticia real y nombrada. Miró a Hyun-woo, esperando ver una señal de incomodidad, pues sabía que la situación de una madre soltera desempleada podría ser una carga para cualquier conversación. Pero él solo escuchaba, la mirada fija en la de ella, su atención total e inquebrantable. No la interrumpió, no intentó contar una historia similar, simplemente le dio el raro y precioso regalo de su silencio. Atento, un espacio seguro para que ella pudiera finalmente desahogar el dolor y la ira que la estaban asfixiando. Cuando terminó de hablar, un silencio pensativo llenó el espacio. Hyun-woo parecía estar procesando no solo sus palabras, sino el dolor detrás de ellas. Lo que define la capacidad de una persona no es la ausencia de desafíos, sino la forma en que los enfrenta, dijo él, finalmente su voz suave, pero con un peso de convicción. Por lo que vi hoy, eres la persona más capaz de ese restaurante. Demostraste una paciencia y una fuerza que la mayoría de la gente no podría reunir. No la estaba elogiando para hacerla sentir mejor. Parecía una observación objetiva, un análisis de carácter que había hecho mientras la observaba. Actuar con dignidad mientras el mundo a tu alrededor está siendo indigno. Eso no es debilidad, Min. Eso es un poder inmenso. Usó su nombre por primera vez, y el sonido de su propio nombre, dicho con tanto respeto, fue extrañamente reconfortante. Lat estaba redefiniendo, no como una víctima, sino como una sobreviviente, una guerrera silenciosa. Y Min, por primera vez, comenzó a verse de esa manera también. La conversación fluyó a partir de ahí, alejándose lentamente de la herida del restaurante. Él, con una habilidad notable, la guió hacia temas más ligeros, preguntando sobre cosas que la animaban sin parecer que estaba llevando a cabo un interrogatorio. Preguntó sobre el tipo de té que más le gustaba, sobre los libros que leía, si era una niña o un niño lo que estaba en camino. Cada pregunta era un pequeño puente, construido para sacarla de la isla de desesperación y traerla de vuelta a la tierra firme de su propia identidad, más allá de la tragedia de aquel día. Min se encontró respondiendo, hablando de su sueño de tener algún día una pequeña floristería, sobre el nombre que había elegido para el bebé, sobre cómo le gustaba caminar cerca del río Han en sus mañanas libres. Eran pedazos de sí misma que creía haber perdido. En la confusión, pero que él, con su escucha atenta, la estaba ayudando a encontrar de nuevo. Él era un oyente extraordinario, un espejo que reflejaba la mejor versión de ella de vuelta hacia ella. Después de un tiempo, sintiéndose más como ella misma, la curiosidad de Min-ji sobre su salvador silencioso salió a la luz. La dinámica de la conversación había cambiado. Ya no era un rescate, sino una interacción entre dos personas. ¿Y tú?, preguntó un poco tímida. ¿Qué haces? ¿Qué te llevó a ese restaurante hoy?
Notó un cambio casi imperceptible en la postura de él. No era incomodidad, sino una especie de cautela. Un velo fino descendió sobre sus ojos expresivos. No parecía querer mentir, pero también estaba claro que no podía contar toda la verdad. Hizo una pausa, tomando un sorbo de su té como si estuviera ganando tiempo para formular la respuesta perfecta. Una respuesta que fuera lo suficientemente honesta como para no romper la confianza que habían construido, pero lo suficientemente vaga como para proteger su secreto. Aquel breve momento de vacilación fue la primera pista que Min tuvo de que su amable compañero de té era mucho más de lo que aparentaba ser. Mi trabajo requiere que visite muchos lugares diferentes, comenzó, la voz cuidadosamente neutral a necesito evaluar ambientes, entender cómo funcionan las cosas en la práctica, lejos de las salas de reuniones. A veces, la mejor manera de ver la verdad de un lugar es simplemente sentarse en un rincón y observar. La respuesta era brillante en su ambigüedad. Era totalmente cierta, pero permitía que Min-ji llenara los vacíos con sus propias suposiciones. Tal vez era un crítico de restaurantes, un consultor de gestión, un investigador. Ninguna de esas suposiciones se acercaría a la realidad, pero eran lo suficientemente plausibles como para satisfacer su curiosidad por el momento. No mintió, pero hábilmente ocultó la escala de su verdadera posición. Desvió el foco de sí mismo y lo trajo de vuelta a un principio general, una táctica que Min-ji comenzó a reconocer como parte de su naturaleza discreta y observadora. Aceptó la respuesta, aunque una pequeña semilla de misterio había sido plantada en su mente. Hablaron durante más de una hora, aunque el tiempo parecía haberse disuelto en aquel pequeño y acogedor café. Para Min, fue como emerger de un largo y oscuro túnel hacia la suave luz del atardecer. El dolor agudo de su despido no había desaparecido, y el miedo al futuro todavía estaba allí, acechando en las sombras, pero ya no eran las únicas cosas en su mente. Ahora, también estaba el recuerdo del olor a té de jengibre, el calor de una taza de cerámica, la visión de un rostro amable y, lo más importante, el sonido de una voz tranquila que le dijo que tenía poder y dignidad. Hyun-woo no le ofreció un trabajo, dinero o una solución mágica para sus problemas. Le dio algo mucho más valioso en ese momento. Restauró un poco de su fe en la humanidad y, consecuencia, en sí misma. La hizo sentirse vista, escuchada y valorada como un ser humano, no como una empleada defectuosa o un problema a resolver. Esa validación era el cimiento que necesitaba para empezar a pensar en el siguiente paso. Cuando la señora Lee vino a avisar amablemente que cerraría en media hora, se dieron cuenta de cuánto tiempo había pasado. La luz de afuera ya estaba disminuyendo, la ciudad encendiendo sus luces nocturnas. El pánico que Min-ji sentía al pensar en salir al mundo de nuevo era significativamente menor. Hyun-woo insistió en pagar, ignorando las débiles protestas de ella con una sonrisa amable, mientras estaban en la puerta del café, preparándose para separarse. Una nueva ansiedad surgió en Min, la de que nunca más volvería a ver a aquel hombre, que aquella burbuja de amabilidad estaba a punto de estallar para siempre. Era un ángel de la guarda anónimo que había entrado en su vida y estaba a punto de salir de ella con la misma rapidez. La idea de volver a estar completamente sola con sus problemas era aterradora. No sabía cómo agradecerle adecuadamente, cómo expresar la profundidad del impacto que aquellas 2 horas habían tenido en su espíritu. No sé qué decir, comenzó, la voz entrecortada. Tú me salvaste hoy. Hyun-woo la miró, y la sonrisa en sus labios era genuina y cálida. Tú te salvaste a ti misma, Min. Solo necesitabas un lugar tranquilo para respirar, dijo, desviando una vez más el crédito de sí mismo. Hizo algo que lo cambiaría todo. Cogió una servilleta de papel del mostrador y un bolígrafo. Entiendo que tu futuro parece incierto ahora, comenzó, mientras anotaba algo, pero las cosas injustas a veces abren puertas a cosas inesperadas. Mencionaste que sueñas con tener una floristería. Le extendió la servilleta. En ella había un nombre y una dirección. Esta es una amiga mía. Tiene una de las floristerías más bonitas de Seúl. Siempre está buscando gente apasionada por las flores, tal vez para un trabajo de medio tiempo, algo más tranquilo. No puedo prometer nada,
pero ¿podrías decir que Hyun-woo te envió? Quizás sea un comienzo. No era la solución para todo, pero era un camino. Un hilo de esperanza concreto y tangible. Era la prueba de que no era solo palabras amables, era acción. Y al darle aquella servilleta, también le dio una razón para encontrarse de nuevo, un puente hacia el futuro. La servilleta en su mano era tan frágil, tan insignificant, pero para Min, en ese momento, pesaba más que el oro. Era un trozo de papel fino y arrugado con "A Number, Hyun-woo" y una dirección, escritos con una caligrafía firme y elegante. Miró aquellas palabras como si fueran un mapa del tesoro, un hechizo mágico que podría reescribir su futuro. Las lágrimas que creía haber secado amenazaron con volver Poirot esta vez. Eran cálidas y saladas con una emoción que apenas reconocía a la gratitud. Una gratitud tan abrumadora que la dejó sin aliento. ¿Cómo podría agradecer a alguien por devolverle un pedazo de sí misma? ¿Cómo poner en palabras lo que significaba que la dignidad que le había sido robada le fuera devuelta por un completo extraño? Yo, no sé cómo, balbuceó. Las palabras atrapadas en su garganta. Miró su rostro, tratando de memorizar cada detalle de aquel hombre que había aparecido como un faro en su día más oscuro, queriendo expresar la inmensidad de lo que sentía, pero encontrando solo el silencio y el peso de aquella servilleta en su mano. Hyun-woo pareció entender su lucha por encontrar las palabras y la salvó de aquel apuro con una sonrisa amable. La mejor forma de agradecer es cuidando de ti misma y de tu bebé, dijo, su voz suave, pero firme. Eso es todo lo que importa. Vio el conflicto en sus ojos cuando miró a la calle oscura, la realidad de su viaje solitario a casa acercándose. Por favor, toma un taxi. Es tarde y estás cansada. Empezó a sacar la cartera del bolsillo, pero Min, con un súbito influjo de orgullo y fuerza que él mismo había ayudado a construir, levantó la mano para detenerlo. ¡No! Por favor, dijo, la voz más clara de lo que había estado en todo el día. Ya has hecho más que suficiente. ¿Puedo tomar el autobús? Estaré bien. Era importante para ella establecer ese límite, demostrarse a sí misma que no era un caso de caridad. Hyun-woo la miró por un momento. Pareció entender la necesidad detrás de su negativa, y asintió, guardando la cartera. De acuerdo. Respeto tu decisión. Solo vi con cuidado, Min. Y con un último asentimiento de cabeza, se dio la vuelta y comenzó a caminar, mezclándose con la multitud de la noche. Min se quedó parada en la acera, observándolo irse hasta que su silueta se disolvió en la marea de gente y luces de neón. No miró hacia atrás. Se fue tan silenciosa y discretamente como llegó, un enigma envuelto en bondad. ¿Quién era ese hombre? ¿Un ángel? ¿Un fantasma? Toda la experiencia le pareció tan surrealista que Dinosaur, por la servilleta de papel todavía en su mano, podría haber creído que lo había imaginado. Aquel trozo de papel era su única ancla en la realidad. La prueba de que la amabilidad que había experimentado no había sido un delirio. Apretó la servilleta con fuerza, el papel arrugándose aún más bajo la presión de sus dedos. El frío de la noche comenzó a penetrar en su abrigo, recordándole que estaba sola de nuevo. La burbuja de calor y seguridad del té de la abuela había estallado, dejándola en la vasta anonimidad de Seulan. Pero algo era diferente. El aire todavía estaba frío, pero ya no parecía tan hostil. La ciudad todavía era indiferente, pero ya no se sentía completamente invisible. El viaje en autobús a casa fue un viaje hacia su interior. Sentada cerca de la ventana, Min observaba las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces, cada una representando una vida, una historia de la que no sabía nada. El vehículo se balanceaba suavemente, una cuna mecánica que acunaba su cuerpo. Cansado, pero su mente estaba en alerta máxima. Miró a los otros pasajeros, a un estudiante durmiendo con la cabeza apoyada en el cristal, una señora con bolsas de la compra, una pareja joven riendo por lo bajo. Todos parecían contenidos en sus propios mundos, ajenos a su turbulencia. La soledad que sentía ahora era diferente. No era la soledad aguda y desesperada de unas horas antes. Era una soledad más pensativa, teñida por el recuerdo de la conexión que había hecho. Sacó la servilleta de el
bolsillo y la leyó de nuevo bajo la tenue luz del autobús, el nombre Hyun-woo y la dirección de la floristería. Era un talismán, un secreto que guardaba mientras el autobús la llevaba cada vez más lejos del centro de la ciudad y más cerca de la realidad de su vida. Fue durante ese viaje que las voces de la duda comenzaron a susurrar en su mente, como espectros persistentes. Eran las voces de su experiencia, las cicatrices de decepciones pasadas. Fue solo la Shimao, si sé una voz. Vio una mujer embarazada y llorando, y sintió lástima, es solo eso. Otra voz, más cínica, añadió, ¿y esa amiga con una floristería? Probablemente es una pista falsa para deshacerse de ti. Nadie consigue un trabajo con un nombre en una servilleta. La vida no es un dorama. El pesimismo era un veneno familiar, una defensa que había construido a lo largo de los años para protegerse de más dolor. Era más fácil creer en lo peor, pues la caída de la desilusión sería menos dolorosa. Recordó todas las otras veces en que creyó en promesas, especialmente las del padre de su hijo, y como cada una de ellas se deshizo en polvo. Porque esta vez sería diferente. Hyun-woo era solo un hombre, un extraño. La amabilidad podría ser solo una máscara, como tantas otras que ya había visto. Paro Entences. Otra voz se levantó para luchar contra las dudas. Era una voz más nueva, más silenciosa, pero con un timbre de verdad que no podía ignorar. Era la voz que recordaba la sinceridad en los ojos de Hyun-woo. Neri, finge ese tipo de escucha, argumentó la voz de la esperanza. No ofreció soluciones fáciles, validó tu dolor. ¿Te llamó? Fuerte. Recordó cómo la defendió, aunque solo fuera en palabras, cómo la redefinió no como una víctima, sino como alguien con poder. Miró la servilleta de nuevo. Era un riesgo, sí. Podría ser una puerta a otra decepción. Pero, ¿cuál era la alternativa? ¿Volver a su apartamento y ahogarse en desesperación? ¿Esperar a que una solución cayera del cielo? Hyun-woo no le había dado un trabajo. Le había dado una oportunidad, una pequeña minúscula oportunidad. Y en ese momento, sentada en ese ruidoso autobús, se dio cuenta de que una pequeña oportunidad era infinitamente mejor que ninguna. La cuestión no era si podía confiar en él, era si podía permitirse el lujo de no intentarlo. El autobús la dejó en su parada, y el contraste entre el brillo del centro de la ciudad y la realidad de su barrio fue impactante. Aquí, las calles eran más estrechas, los edificios más antiguos y más juntos unos de otros. El aire olía a comida callejera y a agotamiento. Era un barrio de trabajadores, de personas que, como ella, luchaban por sobrevivir. Subir los 4 tramos de escaleras hasta su pequeño apartamento en la azotea fue la parte final y más difícil del viaje físico. Cada escalón era un esfuerzo, su respiración volviéndose más pesada, el dolor de espalda regresando con toda su fuerza. El pasillo estaba mal iluminado y el sonido de televisores y discusiones familiares se filtraba por debajo de las puertas. Este era su mundo, su realidad. No había tés de jengibre ni hombres misteriosos y amables aquí. Solo había el hormigón frío, las facturas por pagar y la creciente responsabilidad en su vientre. La esperanza que floreció en el café parecía una planta exótica y frágil, luchando por sobrevivir en este ambiente hostil. Cuando finalmente abrió la puerta y entró en su apartamento, el silencio la engulló. El espacio era minúsculo, poco más que una habitación con una pequeña cocina acoplada. Estaba ordenado, pero la pobreza era evidente en los muebles antiguos y las paredes que necesitaban una nueva capa de pintura. En un rincón había una pequeña cuna que había comprado de segunda mano y que estaba reformando lentamente. A su lado, algunas prendas de ropa de bebé que había tejido. Esos eran los recordatorios de su propósito. Pero esta noche también eran recordatorios de su fracaso. Sobre la pequeña mesa de la cocina, una pila de sobres parecía mirarla con acusación a la factura de la luz, el aviso del alquiler, la factura de la tarjeta de crédito. La realidad, que había logrado mantener a distancia durante su conversación con Hyun-woo, ahora la atacaba con toda su fuerza. Estaba sola, desempleada, y el mundo no iba a dejar de girar y de cobrar sus deudas solo porque ella había encontrado un momento de amabilidad. Fue allí, en la soledad de su pequeño santuario,
donde la ola de desesperación que había estado conteniendo finalmente la derribó. La fuerza que había sentido al rechazar el dinero del taxi, la resolución que había encontrado en el autobús, todo se desvaneció. Se sentó en el borde de la cama, el cuerpo temblando, y el llanto que vino fue diferente a los anteriores. No era un llanto de humillación o de gratitud, sino de puro y absoluto miedo. El miedo al futuro era una criatura viva y hambrienta, y ella estaba completamente indefensa contra él. ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿Cómo compraría comida? ¿Cómo cuidaría a su bebé cuando llegara? Las preguntas la bombardeaban, cada una más aterradora que la anterior. Ansé sentía un fraude. ¿Cómo se había atrevido a tener esperanza? La realidad era esta: un apartamento frío, una pila de facturas y un futuro que parecía un agujero negro. Se encogió, abrazando su propio vientre. El sonido de sus sollozos, lo único que rompía el opresivo silencio de la habitación. En la cima de su desesperación, mientras su rostro estaba enterrado en sus manos, sus dedos rozaron la servilleta de papel, que todavía estaba en su bolsillo. El tacto del papel fino fue como una pequeña descarga eléctrica. La cogió, las lágrimas manchando la tinta, y miró el nombre Hyun-woo. Luego, su mirada se movió hacia la pequeña foto de la ecografía que había colocado en su mesita de noche. La imagen granulada de una vida minúscula, una promesa y algo cambió. Una chispa de desafío se encendió en medio de las cenizas del miedo. Ya no luchaba solo por sí misma. Ese pequeño ser, que dependía enteramente de ella, merecía más que una madre que se rendía. La crueldad del gerente, la arrogancia del cliente, la indiferencia del mundo. Nada de eso importaba tanto como la responsabilidad que llevaba. La ira, una ira justa y fría, comenzó a reemplazar al miedo. No tenían derecho a hacerle eso, y no les daría la satisfacción de verla derrotada. En ese instante, una nueva decisión se cristalizó en su mente, clara y afilada como un trozo de cristal. La servilleta en su mano, la floristería, la amiga de Hyun-woo. Eso era el mañana. Pero había algo que debía hacerse hoy, ahora. No podía simplemente desaparecer, aceptando la injusticia como su destino. Necesitaba su pago final, el dinero que había ganado con su sudor y su espalda dolorida. Pero era más que eso. Necesitaba un cierre. Necesitaba mirar a los ojos al señor Choi, no como la empleada asustada que despidió, sino como una mujer que exigía lo que era suyo por derecho. La idea era aterradora. Su cuerpo entero protestaba contra la perspectiva de volver a ese lugar. El escenario de su mayo era humillación, pero su alma, recién despertada, lo exigía. Era una cuestión de recuperar el último fragmento de su dignidad que intentaron arrebatarle. Ya no se trataba del trabajo, se trataba de quién era ella. Un plan comenzó a formarse. No un plan complejo, sino un plan de acción inmediata. No iba a llorar más esta noche. No se permitiría hundirse en la autocompasión. Iba a volver al restaurante. La decisión, una vez tomada, trajo consigo una extraña calma. El miedo todavía estaba allí, un zumbido bajo en el fondo de su mente, pero ahora estaba acompañado por una determinación de acero. No iba a gritar ni a hacer una escena. Sería profesional, tranquila e inquebrantable. Pediría su pago, esperaría por él y se iría con la cabeza en alto. Sería su acto final en ese escenario y ella escribiría el final de la escena, no el gerente. La amabilidad de Hyun-woo le dio esperanza para el futuro, pero fue la injusticia que sufrió lo que le dio fuerza para el presente. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no era solo soportar el dolor en silencio, sino también levantarse y enfrentar a quienes lo infligieron, no con violencia, sino con el coraje inquebrantable de su propia verdad. La batalla interna que siguió fue feroz. Cada instinto de autopreservación le gritaba que se quedara en casa, que se protegiera de más dolor. Te humillará de nuevo, advirtió la voz del miedo. ¿Llamará a seguridad? Te avergonzará delante de... Todos podía visualizar la escena, la sonrisa desdeñosa del gerente, las miradas de los clientes. La perspectiva era físicamente nauseabunda, pero la nueva voz, la voz de su resiliencia, contraatacó. ¿Y qué puede hacer? ¿Despedirte de nuevo? Ya no tienes nada que perder.
Y todo por ganar, no el dinero, sino el respeto propio. Recordó las palabras de Hyun-woo, actuar con dignidad mientras el mundo a tu alrededor está siendo indigno. Eso es un poder inmenso. No volvía para luchar con ellos a... Su nivel volvía para demostrar que no la habían roto. Era una peregrinación de regreso al lugar de su dolor, no para revivirlo, sino para trascenderlo. Con la decisión firmemente establecida, Min se movió con un propósito que no sentía desde hacía horas. Fue al pequeño baño y se echó agua fría en la cara, lavando los restos de sus lágrimas. Se miró en el espejo agrietado. La mujer que le devolvía la mirada todavía estaba pálida y sus ojos estaban hinchados, pero había una nueva luz en ellos. Una chispa de determinación. Se cambió de ropa, eligiendo unos vaqueros y una blusa sencilla y oscura. No era una armadura, pero era su propia piel, su propia ropa, no un uniforme que la definiera. Se recogió el pelo en una coleta ordenada. Cada acción era deliberada, un ritual para reunir su fuerza. Al mirarse en el espejo una última vez, puso la mano sobre su vientre y susurró: «Vamos a estar bien, lo prometo». Era una promesa para su hijo, pero también para sí misma. Ya no era la Min que salió de ese restaurante llorando. Volvía como otra persona. El segundo viaje en autobús del día fue lo opuesto al primero. Esta vez no se encogió cerca de la ventana, perdida en pensamientos de desesperación. Se sentó erguida, los ojos fijos al frente, observando las calles de Seúl pasar con un enfoque agudo. La ciudad ya no parecía tan amenazadora. Parecía solo un escenario, un telón de fondo para el drama que estaba decidida a concluir. Ya no huía de su trauma. Cabalgaba hacia él. En su mente ensayaba las palabras que le diría al señor Choi. «Estoy aquí para recibir mi pago final. Esperaré el tiempo que sea necesario». Las frases eran simples, directas y profesionales. No le daría ninguna munición emocional para usar en su contra. Sería una roca tranquila e inquebrantable, contra la cual la marea de su grosería podría romperse sin efecto. Con cada manzana que avanzaba el autobús, sentía que su miedo disminuía y su resolución aumentaba. Ella tenía el control. Liger al restaurante por segunda vez ese día fue una experiencia surrealista. La fachada iluminada, que antes representaba su sustento, ahora parecía la entrada a la arena de un gladiador. Estaba en pleno servicio de cena, y el lugar estaba aún más concurrido que a la hora del almuerzo. Podía oír el zumbido de conversaciones y el tintineo de cubiertos incluso desde fuera. Por un instante, su corazón vaciló. El recuerdo de la humillación era un fantasma poderoso. Respiró hondo, 1, 2 veces, sintiendo el aire frío llenar sus pulmones y calmar el tamborileo de su corazón. Pensó en Hyun-woo, en la señora Lee, en el té caliente, en la servilleta en su bolsillo y, lo más importante, en la pequeña vida que crecía dentro de ella. Con una última bocanada de coraje, empujó la pesada puerta de cristal y entró, no como una camarera, no como una víctima, sino como Min, una mujer con un propósito. El impacto de entrar en el salón fue inmediato. El calor, los olores, el ruido, todo la golpeó a la vez. Una sobrecarga sensorial que amenazó con derribarla. Vio a sus excompañeros corriendo, sus rostros tensos de concentración. Algunos la notaron, sus ojos abriéndose de par en par con sorpresa y confusión. Los ignoró. Su enfoque estaba en un único objetivo. Vio al señor Choi cerca de la caja, reprendiendo a un nuevo camarero por algún error trivial. La Vision de él, ejerciendo su pequeño poder tiránico, encendió la llama de su ira justa y solidificó su determinación en basta de esconderse. Basta de Tanner Mia, con pasos firmes y deliberados, atravesó el salón, ignorando las miradas de los clientes. Su trayectoria una línea recta e inquebrantable hacia el hombre que había intentado destruirla. Ya no se sentía como una pieza en su juego. En ese momento, ella era la jugadora que estaba a punto de hacer su movimiento en señor Choi. Su voz era tranquila, pero cortó el ruido a su alrededor con la precisión de un cuchillo. Él se dio la vuelta, la irritación en su rostro transformándose en puro shock al verla allí, de pie, con ropa de calle, mirándolo directamente a los ojos. Claramente no esperaba volver a verla nunca más, y mucho menos unas pocas horas después de despedirla.
¿Qué estás haciendo aquí?, siseó, mirando a su alrededor para ver si algún cliente estaba prestando atención. Creí haber sido claro. Min mantuvo su postura. Fue perfectamente claro, respondió, la voz sin una pizca de temblor. Y estoy aquí para recibir mi pago final, como es mi derecho. El valor por las horas que trabajé hoy y por los días de este mes. Su calma lo desequilibró. Esperaba lágrimas, súplicas, tal vez incluso una escena. No estaba preparado para esa mujer tranquila y controlada que lo confrontaba con la lógica de la ley laboral. Eso lo procesa Erran, lo recibirás por correo, dijo, tratando de despacharla. Prefiero recibirlo ahora. Tengo facturas que pagar y no puedo permitirme esperar la burocracia de la empresa, insistió Min, su voz todavía en el mismo tono nivelado Inquebrantable no se movió ni un centímetro. Era una roca de determinación silenciosa en medio de su caótico restaurante. La audacia de ella lo enfureció. ¿Quién se creía que era para desafiarlo en su propio dominio? Escucha, comenzó, dando un paso hacia ella, la voz bajando a un gruñido amenazador. No estás en posición de hacer exigencias. Te sugiero que te vayas ahora, antes de que llame a seguridad para que te saquen por allanamiento. La amenaza quedó suspendida en el aire, pero la Min, que estaba allí, ya no era la misma que se encogía. Estaba a punto de responder, de decir que permanecería allí el tiempo que fuera necesario, cuando el sonido de una puerta abriéndose detrás del mostrador de la recepción interrumpió el inminente enfrentamiento. No era una puerta cualquiera, era la puerta de uno de los comedores privados 5P Tonto IP, un santuario raramente utilizado. De esa puerta emergió Yunwoo. Pero este no era el Hyung-woo del café. Aquel hombre de ropa sencilla y aire de poeta había desaparecido. En su lugar había un hombre que exudaba un aura de poder y autoridad incuestionables. Llevaba un traje oscuro hecho a medida que gritaba riqueza e influencia, no arrogancia. Su cabello estaba perfectamente peinado. Y a su lado había otros dos hombres mayores, ambos vestidos con atuendos ejecutivos similares, que lo seguían con una deferencia visible. Se detuvieron abruptamente al ver la escena en el mostrador. Hyun-woo miró de un señor Choi furioso a una Min, desafiante, y su rostro, antes tranquilo y amable, se convirtió en una máscara de frialdad cortante. El señor Choi, al ver a Hyun-woo, se puso blanco como un fantasma. El reconocimiento y el pánico se mezclaron en una expresión de horror abyecto. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se inclinó instintivamente, una reverencia profunda y temblorosa al presidente. «Presidente Kong, ¿qué hace usted aquí?». Y en medio de aquel silencio repentino y pesado, Min miró al hombre que le había ofrecido té y una servilleta, y finalmente entendió que su ángel de la guarda no era un ángel, no era un rey. El mundo de Min-ji no solo se inclinó sobre su eje, se partió en 1000 pedazos y se reensambló en una configuración que su mente se negaba a aceptar. Presidente Kong. La palabra resonaba en el silencio ensordecedor de su percepción. El hombre que le había ofrecido un pañuelo, que había escuchado sus miedos con una paciencia infinita, que la había hecho sentirse vista y valorada, era el dueño de todo aquello, el dueño del restaurante, de la cadena, el emperador del imperio que la había aplastado. Una ola de vértigo la golpeó y tuvo que apoyarse en el mostrador para no derrumbarse. Una parte de ella sintió una punzada de traición. ¿Habría sido todo un juego? ¿Un experimento social de un hombre rico aburrido, probando la resiliencia de una pobre diabla? Su amabilidad, la conversación en el café, la servilleta con la dirección de la floristería que todavía estaba en su bolsillo, ¿no habría sido todo una farsa elaborada? La idea era tan dolorosa, tan cruel, que superaba la humillación anterior. Lo miró al presidente Kong y no vio al hombre del café. Vio a un extraño poderoso, una figura de autoridad inalcanzable, y se sintió más sola y engañada que nunca. Su mente corría, tratando de conectar los puntos, la forma en que lo observaba todo, su respuesta vaga a sobrevaluar ambientes, su calma sobrenatural en medio del caos. Todo tenía un sentido terrible. Ahora, no era solo un observador, era un inspector, un juez disfrazado. Y ella
Ella había sido el estudio de caso, el ratón de laboratorio en su experimento. La vergüenza la inundó de nuevo, pero de un tipo diferente. La vergüenza de haber sido tan ingenua, de haber abierto su corazón a alguien que tal vez solo estaba recopilando datos. La servilleta en su bolsillo ahora parecía arder. ¿Sería la amiga dueña de la floristería solo otra pieza en su juego de poder? Un peón a mover en su... Su amabilidad pareció, por un instante, más humillante que la crueldad del gerente, pues era una amabilidad que provenía de una altura tan vertiginosa de poder que ella nunca podría alcanzar. Se sintió reducida a una anécdota, una historia que el presidente Kong contaría en una reunión de directorio sobre el día en que se disfrazó de hombre común. Mientras Min luchaba con su torbellino interno, el señor Choi se deshacía en el suelo. El sudor le brotaba en la frente, corriendo por sus sienes y manchando el cuello de su camisa. Su color desapareció, dejando un tono pálido y enfermizo. El hombre Q, momentos antes, era un tirano lleno de sí, ahora era un charco de miedo abyecto. Temblaba visiblemente, las manos retorciéndose en súplicas silenciosas. Presidente, yo no sabía. Si hubiera sabido que usted estaba aquí, yo. Las palabras salían a trompicones, incoherentes, una confesión patética de su moralidad situacional. Su reverencia era tan profunda que casi tocaba el suelo con la frente, una imagen grotesca de subserviencia. La transformación fue total e instantánea. No estaba arrepentido de sus acciones. Estaba aterrorizado por haber sido atrapado, por haber maltratado a la persona equivocada frente a la persona más importante de todas. Su ruina estaba estampada en su rostro, una ruina que él mismo construyó con su arrogancia y crueldad. Hyun-woo, o mejor dicho, el presidente Kong, ignoró por completo el balbuceo del gerente. Su mirada fría White calculadora barrió al hombre tembloroso en el suelo con nada más que desdén. Luego, alzó la voz, y el tono ya no era el del hombre amable del café. Era una voz acostumbrada a dar órdenes y a ser obedecida instantáneamente. Una voz que resonaba con el peso de su autoridad. Así que este es el estándar de gestión que ha implementado en este restaurante, señor Choi, preguntó. La pregunta retórica, cortando el aire como una cuchilla. ¿Usted cree que humillar a los empleados, especialmente a una que se encuentra en una condición vulnerable frente a los clientes, es una práctica aceptable en mi empresa? Cada palabra fue pronunciada con una claridad helada. ¿Usted cree que despedir a alguien por un accidente, usando su embarazo como una justificación velada, está de acuerdo con los valores y la política de nuestra corporación? No estaba acusando, estaba declarando los hechos, exponiendo la podredumbre para que todos la vieran. Entonces, para sorpresa de todos, especialmente de Min, Jun-woo se volvió hacia ella. En el instante en que sus ojos se encontraron con los de ella, la frialdad del presidente Kong retrocedió, y por una fracción de segundo vio de nuevo al hombre del café. Su expresión se suavizó y había una pregunta silenciosa en su mirada, una disculpa por todo aquel teatro. Min, sí, dijo, usando el honorífico formal, pero con una amabilidad que contrastaba con el resto de la escena. Le pido que, si se siente cómoda, les cuente a estos señores, gesticuló hacia los ejecutivos a su lado, exactamente lo que le sucedió hoy. Desde el momento en que llegó ese cliente hasta el momento en que la encontré en la acera, le estaba dando el escenario, le estaba devolviendo la voz, no en un café silencioso, sino en el centro de la arena, frente a las personas que importaban. Estaba transformando su queja de una víctima en un testimonio oficial. Min sintió la mirada de todos sobre ella, la del gerente aterrorizado, la de los ejecutivos curiosos y la de Hyun-woo, que era alentadora. Respiró hondo, recordando la promesa que se hizo a sí misma y a su bebé. El miedo todavía estaba allí, pero la determinación era mayor. Con la voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza con cada frase, Lou cantó Tadu. Habló del chasquido de dedos del cliente, las palabras humillantes, el accidente con el agua, la reacción desproporcionada. Describió la traición del gerente, como usó su embarazo en su contra. Y luego contó sobre el despido frío e injusto en la oficina. No lloró, no levantó la voz.
Simplemente relató los hechos con una dignidad y una claridad que eran más poderosas que cualquier explosión emocional. Mientras hablaba, ya no era una camarera desempleada, era la personificación de la verdad, y su calma era la acusación más contundente de todas. Cuando terminó, un silencio pesado se cernió sobre el restaurante. Hyun-woo asintió lentamente, su rostro de nuevo una máscara de autoridad fría. Se volvió hacia el señor Choi, que ahora parecía haberse encogido. Usted no solo fracasó como gerente, señor Choi. Usted fracasó como ser humano, dijo Hyun-woo, el veredicto final en su voz. Usted cultivó un ambiente de trabajo tóxico, basado en el miedo. Usted violó múltiples políticas de la empresa sobre acoso y despido injusto. Y lo más grave, usted demostró una total falta de integridad y carácter, los pilares sobre los que se construyó esta empresa. Usted no está solo despedido. Usted será investigado por incumplimiento de contrato y violaciones laborales, y yo personalmente me aseguraré de que su reputación de mal gerente lo preceda en cualquier lugar donde intente buscar empleo en el futuro. La sentencia fue pronunciada con una finalidad terrible. Era la aniquilación profesional completa, ejecutada con la precisión de un cirujano. Los otros dos ejecutivos, que hasta entonces eran solo espectadores silenciosos, entraron en acción. Uno de ellos hizo una llamada discreta, probablemente al Departamento de Seguridad y RRA. El otro se acercó al señor Choi, que todavía estaba paralizado, y le dijo en voz baja pero firme: «Usted nos acompañará, por favor». La humillación del gerente era ahora completa y pública, una inversión poética de lo que le había hecho a Min-ji horas antes, mientras era escoltado hacia la parte trasera, despojado de toda su autoridad. Hyun-woo se volvió hacia su asistente personal. Uno de los hombres que lo acompañaba señaló discretamente la mesa donde el cliente arrogante, que había presenciado todo con creciente horror, ahora intentaba pagar la cuenta e irse a hurtadillas. «Averigüe quién es y para qué empresa trabaja», dijo Hyun-woo en voz baja. «Cancele todos los contratos que podamos tener con ellos. No hago negocios con gente que trata a los demás como basura». La justicia de Hyun-woo era silenciosa, rápida y exhaustiva. Con los principales antagonistas neutralizados, el restaurante se sumió en un estado de caos controlado. Los empleados cuchicheaban, los clientes estaban atónitos. Min permanecía cerca del mostrador, sintiéndose como el ojo de un huracán. Había obtenido su justicia, pero la situación era tan abrumadora que no sabía cómo sentirse. La revelación de la identidad de Hyun-woo todavía la sacudía profundamente. Él era el presidente Kong, el hombre que tenía el poder de crear y destruir mundos con una sola frase, y había usado ese poder para defenderla. El sentimiento de haber sido engañada comenzó a dar paso a una admiración reacia y a una confusión. Aún mayo, RNC era tan poderoso. ¿Por qué el disfraz? ¿Por qué el café? ¿Por qué la conversación amable? Necesitaba respuestas. Necesitaba entender al hombre detrás del título. Fue entonces cuando Hyun-woo se acercó a ella. La multitud de empleados y ejecutivos abriéndose respetuosamente para dejarlo pasar. Se detuvo frente a ella. Y.L. hora del presidente Kong pareció retroceder una vez más, dando paso al hombre que ella había conocido. La expresión en sus ojos era seria, pero contenía una clara disculpa a Min. «Sí», comenzó, la voz de nuevo suave. «Sé que todo esto es un shock, y antes que nada, necesito pedirle disculpas». Min lo miró, confundida. «Disculparse, pero usted me ayudó. Pido disculpas en nombre de mi empresa», aclaró. «Pido disculpas porque haya pasado por una experiencia tan terrible en uno de mis establecimientos. Lo que sucedió hoy fue un fallo sistémico, un fallo de liderazgo y un fallo de humanidad. Y sucedió bajo mi vigilancia. Por eso, responsabilidad final es mía». Su sinceridad era palpable. No estaba simplemente siguiendo un protocolo de relaciones públicas. Estaba genuinamente mortificado por lo que había sucedido. «Pido disculpas también por mi disfraz», continuó, anticipando la pregunta de ella. «A veces, como puedes imaginar, la gente no actúa con naturalidad cuando sabe quién soy.
muestran una fachada. La única manera de ver la verdad, de sentir la cultura real de un lugar, es volverme anónimo. Estaba aquí hoy para hacer una evaluación silenciosa, pues recibimos algunas quejas sobre la gestión de este local. Nunca imaginé que presenciaría algo tan extremo. Hizo una pausa, la mirada llena de un arrepentimiento genuino. Mi intención no era engañarla. La conversación que tuvimos en el café, cada palabra fue sincera, solo que no pude contarle toda la verdad en ese momento. ¿Me habría creído? Y Min sabía que la respuesta era no. Habría pensado que se estaba burlando de ella. Su explicación tenía todo el sentido. La confusión y la sensación de traición en su corazón comenzaron a disiparse, reemplazadas por una comprensión y un respeto aún más profundos. Era un líder al que le importaba lo suficiente como para bajar de su torre de marfil y caminar entre la gente común para ver la verdad con sus propios ojos. Ahora, sobre su futuro, dijo, cambiando de tema. Obviamente, su despido es nulo y sin efecto, pero entiendo que, después de lo que pasó, volver a trabajar en este ambiente puede no ser cómodo para usted. Merece un nuevo comienzo, en un lugar que valore su talento y su carácter. Min contuvo la respiración, sin saber qué esperar. No quería caridad, no quería un tratamiento especial que la hiciera sentir como si estuviera siempre en deuda con él. La observé hoy, Min. Sí, incluso antes del incidente, continuó Hyun-woo. Vi su eficiencia, su gracia bajo presión, su paciencia con clientes difíciles, y después vi su coraje y su integridad inquebrantable. Y San, cualidades que no se aprenden. Son cualidades de un líder, cualidades que quiero en mi empresa. Por lo tanto, no le estoy ofreciendo su antiguo trabajo de vuelta. Le estoy ofreciendo una nueva posición en nuestra oficina corporativa. Min parpadeó, segura de que había oído mal en la oficina corporativa. Pero no tengo experiencia. Solo soy una camarera. Usted es mucho más que eso, la corrigió amablemente. Quiero que forme parte de nuestro nuevo equipo de formación y desarrollo de cultura. Quiero que use su experiencia para ayudarnos a formar a nuevos gerentes, para enseñarnos lo que realmente significa la dignidad en el lugar de trabajo. Quiero que nos ayude a garantizar que lo que le sucedió a usted hoy nunca más le suceda a nadie en nuestra empresa. La oferta era increíble. Era un giro del destino tan completo, tan extraordinario, que parecía un sueño. No le estaba dando un trabajo por lástima. Le estaba ofreciendo una carrera basada en lo exactamente opuesto, en su fuerza, en su experiencia, en su carácter. Estaba tomando el peor día de su vida y convirtiéndolo en su mayor cualificación profesional. Era una forma de justicia tan poética y perfecta que las lágrimas finalmente volvieron a sus ojos. Pero esta vez eran lágrimas de pura e abrumadora incredulidad y alegría. Miró a Hyun-woo, el presidente Kong, y vio en él no solo a un líder poderoso, sino un hombre de visión, que veía valor donde otros veían problemas, que veía fuerza donde otros veían. Le estaba dando no solo un trabajo, sino un propósito. Aún así, una parte de ella vaciló. El mundo corporativo era aterrador y desconocido. Era solo una chica sencilla que había sido abandonada por su familia y por el padre de su hijo Yo. No sé si soy capaz, susurró. La duda todavía una sombra persistente. Hyun-woo sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Yo sé que lo eres, dijo con una certeza inquebrantable. Y no estarás sola. Tendrás toda la formación y el apoyo que necesites. Invertiremos en ti, Min, sí, porque creemos que eres una inversión que vale la pena. La única pregunta es, ¿crees en ti misma lo suficiente como para aceptar? La pregunta quedó en el aire. Un desafío y una invitación. Era la oportunidad de toda una vida, no solo para ella, sino para su hijo. Una oportunidad de seguridad, de estabilidad, de respeto. Una oportunidad de construir el futuro que soñaba, pero que nunca se atrevió a creer que fuera posible. Min miró a Hyun-woo, a los ejecutivos que la observaban con un nuevo respeto, y pensó en el largo y solitario viaje de aquel día. Pensó en el llanto en su apartamento frío, en el miedo paralizante y en la promesa que le hizo a su bebé. Vamos a estar bien. Ahora,
Tenía la oportunidad de cumplir esa promesa de una manera que superaba sus sueños más salvajes. Respiró hondo, enderezó los hombros y miró al presidente Kong con una nueva confianza en sus ojos. Sí, dijo. La voz clara y firme, acepto. Una satisfacción genuina se extendió por el rostro de Hyun-woo. Bienvenida al equipo. Min, sí, dijo, extendiendo la mano. Y cuando ella estrechó su mano, no fue el apretón de manos de una camarera con su jefe, sino el de dos iguales. Dos personas cuyo encuentro predestinado aquel día había cambiado el curso de sus vidas para siempre. 2 años después, el sonido que llenaba el apartamento de Min-ji ahora no era el de un silencio opresivo, sino el de una risa infantil y contagiosa. Soo-hee, Min-hun, un niño de casi 2 años con los ojos expresivos de su madre y la sonrisa tranquila de Hyun-woo, corría torpemente por la sala de estar iluminada por el sol, persiguiendo una pelota de colores. El apartamento ya no era la pequeña y oscura habitación en la azotea, sino un espacio cómodo y acogedor en un barrio familiar, lleno de libros infantiles, juguetes y el olor a hogar. En la pared había una foto enmarcada Min-ji Hyun-woo, el día del nacimiento de Min-hun, ambos con los rostros cansados, pero radiantes de una felicidad pura. La vida de Min-ji se había transformado de maneras que todavía le resultaban difíciles de comprender. Aquel día terrible en el restaurante ya no era un recuerdo de trauma, sino el prólogo de su verdadera historia. En la oficina, Min ya no era la novata asustada. Se había convertido en la jefa del Departamento de Cultura y Bienestar de los Empleados, una posición que Hyun-woo había creado específicamente para ella. Era respetada, admirada y conocida por su empatía y por su enfoque práctico y humano. Viajaba a diferentes sucursales, no disfrazada, sino abiertamente, para hablar con los empleados, escuchar sus preocupaciones e implementar programas que garantizaran un ambiente de trabajo justo y solidario. Usó su propia historia, de forma anónima, como un estudio de caso en sus formaciones, enseñando a los nuevos gerentes que la verdadera fortaleza de una empresa reside en el bienestar de su personal. Demostró que Hyun-woo tenía razón. An Sumayo ere herida se había convertido en Sumayo ere fortaleza, y estaba usando esa fortaleza para sanar a la empresa desde dentro. La relación de ella con Hyun-woo floreció lentamente, construida sobre una base de respeto mutuo y admiración profunda. Después de que ella comenzó a trabajar en la empresa, él mantuvo una distancia profesional, permitiéndole encontrar su propio camino y demostrar su valía sin la sombra de su favoritismo. Pero la conexión que formaron en aquel café era demasiado fuerte para ser ignorada. Comenzaron a almorzar juntos, luego a cenar, y las conversaciones sobre trabajo gradualmente dieron paso a conversaciones sobre la vida, los sueños y los miedos. Él se enamoró de su resiliencia, su inteligencia y su bondad inquebrantable. Ella se enamoró de su integridad, su amabilidad y la forma en que él la veía de verdad. Cuando finalmente le pidió matrimonio 1 año después, no fue la petición de un chaebol a una ex camarera, sino la de un hombre a la mujer que amaba y respetaba por encima de todas las demás. Su familia, previsiblemente, fue un obstáculo. La idea de que el heredero del vasto imperio Kong se casara con una madre soltera ex empleada era un escándalo en sus círculos cerrados. Hubo reuniones tensas, amenazas de desheredarlo, intentos de sobornar a Min-ji para que desapareciera. Pero Hyun-woo fue inflexible. Se enfrentó a su padre y dijo que renunciaría a todo por la mujer que le enseñó el verdadero significado del carácter. Why Min-ji Khan? La misma dignidad tranquila que había exhibido en el restaurante, se enfrentó a la matriarca de la familia. No con desafío, sino con una sinceridad que la desarmó. No quería su dinero ni su estatus. Solo quería al hombre que amaba. Finalmente, viendo la felicidad genuina de su hijo y el carácter innegable de Min, la familia cedió, y la aceptación, aunque reacia al principio, se volvió genuina con el tiempo, especialmente después del nacimiento de su adorado nieto Min-hun. Un domingo soleado, llevaron a Min-jong a un picnic en un parque. Mientras observaban a su hijo dar sus primeros pasos vacilantes en la hierba, Hyun-woo se volvió hacia Min. ¿Recuerdas aquel día?, preguntó suavemente a Min. Sonrió. ¿Cómo podría olvidarlo? A veces vuelvo a ese restaurante.
confesó. Tiene una nueva gerente. Una mujer que empezó como lavaplatos Ann. Es increíble. El ambiente es completamente diferente. Se quedaron en silencio por un momento, observando a su hijo caer y levantarse, riendo. Odié ese día con todas mis fuerzas, dijo Min, pero, de una forma extraña, estoy agradecida por él. Me rompió por completo, pero me permitió ser reconstruida en algo mucho más fuerte. Y me trajo a ti, An Hyung-woo. Tomó su mano. Nos trajo a los dos. Corrigió. Estaba buscando fallos en mi negocio y terminé encontrando mi corazón. La vida, reflexionó Min, mientras observaba el atardecer, era un tapiz de hilos extraños e inesperados. Un hilo de crueldad, uno de desesperación, uno de amabilidad, uno de coraje. Por separado, eran solo fragmentos, pero cuando se tejen juntos por el destino y la elección, crean un patrón complejo y a veces de una belleza sobrecogedora. El peor día de su vida no fue un fin, sino un catalizador. Fue el día en que lo perdió todo y, en consecuencia, ganó el universo. Aprendió que la dignidad no es algo que los demás puedan darte o quitarte. Es algo que eliges llevar dentro de ti, incluso cuando el mundo intenta arrancártela. Y aprendió que la amabilidad, incluso la de un extraño en un café, puede ser la fuerza más revolucionaria del mundo. Una pequeña semilla capaz de derribar imperios de injusticia y construir nuevos mundos de esperanza. Hyung-woo también aprendió una lección aquel día. Él, que había nacido en la cima del poder y la riqueza, aprendió que el verdadero valor de su imperio no estaba en los números de sus balances financieros, sino en las vidas de las personas que lo componían. Min le enseñó a ver el mundo no desde la cima de una torre de marfil, sino desde el nivel del suelo, donde las luchas y las alegrías reales ocurrían. Se convirtió en un líder mejor, más compasivo y más justo. No porque lo leyera en un libro de gestión, sino porque fue testigo de la fuerza silenciosa de una camarera embarazada que se negó a ser rota. Entendió que su mayor legado no sería el conglomerado que heredaría, sino la cultura de respeto y amabilidad que podría construir dentro de él y la familia que construyó en casa, basada no en el estatus, sino en el amor y la admiración mutua. La historia de ellos se convirtió en una especie de leyenda silenciosa dentro de la empresa. Los detalles exactos eran conocidos por pocos, pero todos sabían que la respetada directora Min Ji y el presidente Kong tenían una historia especial. El mensaje era claro y resonaba en todos los niveles de la corporación. El carácter importa. La forma en que tratas a la persona en la posición más baja de la escalera es la verdadera prueba de tu propia humildad. La cultura de la empresa cambió lentamente, pero de forma constante, convirtiéndose en un lugar donde la dignidad era tan valorada como la productividad. Y la empatía era vista no como una debilidad, sino como la mayor de las fortalezas. Todo por un incidente en una tarde lluviosa. Un vaso de agua derramado y el coraje de dos personas de mundos diferentes que se atrevieron a conectarse. Y en cuanto a los antagonistas, la justicia, como Hyun-woo había prometido, fue completa. El señor Choi nunca más consiguió un puesto de gerencia, su reputación arruinada para siempre. Se convirtió en un cuento con moraleja sobre el abuso de poder. El cliente arrogante y su empresa sufrieron pérdidas financieras significativas después de que el grupo Kong cortara todos los lazos, y su propia reputación en el mundo de los negocios se vio manchada. Descubrieron, de la manera más difícil, que la arrogancia tiene un precio, y que a veces la camarera que humillas puede ser la persona que tiene el futuro de tu carrera en sus manos, no por venganza, sino como una consecuencia natural de un universo que, ocasionalmente, se inclina hacia el lado de la justicia. La lección final, la que Min ahora enseñaba a su hijo a través de acciones y no de palabras. Era simple: la vida puede ser impredecible y a veces increíblemente cruel. La gente te decepcionará, los sistemas fallarán, te derrumbarán, pero lo que te define no es la caída, es la decisión de levantarte, es el coraje de enfrentar la injusticia no con la misma moneda,
sino con tu propia integridad. Es la capacidad de aceptar la ayuda cuando se ofrece y de extender la mano cuando otra persona la necesita. Y es la sabiduría de saber que, incluso en el día más oscuro, un único acto de amabilidad puede ser suficiente para encender una luz y mostrarte el camino a casa. La pequeña floristería que Hyan-woo había indicado en aquella servilleta, Min nunca fue a buscar el trabajo, pero un año después, ella y Hyun-woo compraron el lugar a la señora que era su dueña, permitiéndole jubilarse cómodamente. Mantuvieron la tienda funcionando, no como un negocio lucrativo, sino como un proyecto de pasión, un santuario de belleza y tranquilidad en medio de la ciudad. Min iba allí los fines de semana, no como jefa, sino solo para estar entre las flores. El olor a tierra y a pétalos recordándole que, incluso después del invierno más riguroso, la primavera siempre llega. Era su recordatorio constante de que el crecimiento más hermoso a menudo brota del suelo más dañado. Y así, la vida continuó, no como un cuento de hadas perfecto, pues la vida real nunca lo es. Había desafíos, discusiones, días difíciles, como en cualquier familia, en cualquier empresa. Pero la base de todo era sólida, construida con los ladrillos del respeto, la empatía y una experiencia compartida que los unía de una forma inquebrantable. Eran la prueba viviente de que el destino no es solo algo que te sucede, es una fuerza que encuentras a mitad de camino. Especialmente cuando tienes el coraje de dar el primer paso para salir de la oscuridad, incluso sin saber exactamente hacia dónde vas. El viaje de Min-ji, que comenzó con la amenaza de un fin solitario y desesperado, se transformó en un testimonio del poder de la resiliencia humana. Aprendió que los momentos que nos definen raramente son los que planeamos. Son las interrupciones, los accidentes, las crisis inesperadas, las que revelan nuestro verdadero yo. Aquel día, entró en el restaurante como una superviviente, luchando por mantener la cabeza fuera del agua. Salió, horas después, renacida, no porque un hombre rico la salvara, sino porque en el fondo de su pozo de desesperación encontró dentro de sí la fuerza para dar un paso atrás hacia su dolor, para enfrentarlo de frente. La ayuda de Hyan-woo fue la mano extendida, pero fue la propia Min-ji quien tuvo que decidir tomarla y levantarse. El universo, a veces, tiene un sentido del humor irónico y una profunda poesía. En sus movimientos, usa la arrogancia de un hombre para revelar la crueldad de otro, y usa esa crueldad para probar la fuerza de una mujer. Y, al pasar la prueba, esa mujer no solo se salva a sí misma, sino que también salva al hombre que la observaba, liberándolo de la soledad de su poder y enseñándole a ver el mundo con nuevos ojos. La historia de ellos no era solo sobre un romance entre clases sociales diferentes, era sobre dos almas que estaban, a su manera, atrapadas y solitarias, y que se encontraron en la intersección de una pequeña y terrible injusticia. Él le dio una oportunidad, pero ella le dio una perspectiva, un regalo mucho más raro y valioso. La reflexión que queda es que no podemos controlar lo que la vida nos arroja en el camino. No podemos evitar a los gerentes tiranos, a los clientes arrogantes o los giros crueles del destino, pero tenemos control absoluto sobre una cosa: a nuestra reacción. Podemos elegir encogernos, aceptar la narrativa de que somos víctimas y ahogarnos en nuestro propio dolor. O podemos elegir respirar hondo, encontrar ese último átomo de fuerza y luchar, no necesariamente para vencer, sino para permanecer de pie con nuestra dignidad intacta. La victoria de Min-ji no fue cuando Hyan-woo despidió al gerente, fue en el momento en que ella, sola en su apartamento, decidió volver al restaurante. El resto fue simplemente el universo realineándose en respuesta a su coraje. Para Hyun-woo, la lección fue igualmente transformadora. LQ tenía el poder de cambiar vidas con la firma de un cheque. Aprendió que el verdadero cambio ocurre a nivel humano. Un acto de amabilidad, ofrecer un pañuelo, una taza de té. Una escucha atenta puede tener un impacto más profundo y duradero que cualquier iniciativa corporativa de millones de dólares. Se dio cuenta de que su misión no era solo garantizar que sus restaurantes sirvieran buena comida, sino que sirvieran a la humanidad, tanto a los clientes como a los empleados. Min se convirtió
En su brújula moral, un recordatorio constante del mundo real que existía más allá de sus salas de reuniones con aire acondicionado e informes financieros. La historia de ellos sirve como un poderoso recordatorio de que nunca sabemos el impacto que nuestras acciones tendrán en los demás. La crueldad casual del cliente y del gerente causó un dolor inmenso, pero, paradójicamente, desencadenó una cadena de eventos que llevó a la felicidad y la redención. De la misma manera, la amabilidad deliberada de Hyun-woo, un pequeño desvío de su rutina, salvó más que el día de Min. Salvó a una familia y, de cierta forma, el alma de su propia empresa. Cada interacción, por más trivial que parezca, es una semilla. Algunas crecen como malas hierbas venenosas, otras como árboles magníficos que ofrecen sombra y frutos para muchos. La elección de qué semilla plantar es siempre nuestra. Al final no se trata de chaebols o de chicas pobres, se trata de la red invisible que nos conecta a todos. El arrogante, el humillado, el poderoso y el amable. Estamos todos interconectados y las ondas de nuestras acciones se esparcen mucho más allá de lo que podemos ver. Un acto de injusticia en un rincón de un restaurante en Seúl puede, en última instancia, llevar a la creación de políticas de bienestar para miles de empleados. Un acto de amabilidad hacia una sola persona puede llevar a la formación de una familia y a la inspiración de un líder. El mundo es más pequeño y está más conectado de lo que pensamos, y la responsabilidad de hacerlo un lugar un poco mejor recae en cada uno de nosotros, en cada interacción diaria. La narrativa de Min y Hyun-woo trasciende el romance. Es una historia sobre el valor intrínseco de cada individuo. Es sobre cómo la sociedad a menudo juzga a las personas por sus circunstancias, su profesión, su situación familiar, su cuenta bancaria, en lugar de por su carácter. Aquel día Min fue juzgada como una camarera embarazada y torpe, un problema a descartar. Pero su verdadera identidad era la de una mujer de fuerza, coraje e integridad inconmensurables. Hyun-woo tuvo la sabiduría de mirar más allá del uniforme y ver a la persona, y esa percepción fue lo que lo cambió todo. Es un llamado para todos nosotros a mirar más allá de las apariencias y reconocer la dignidad inherente en cada ser humano que encontramos. Piénsalo como un efecto mariposa del alma. El aleteo de una humillación puede crear un huracán de desesperación, pero el aleteo de una amabilidad puede cambiar el clima, calmar la tormenta y traer el sol. No podemos subestimar el poder que tenemos unos sobre otros. Aquel día, el gerente y el cliente usaron su poder para disminuir y destruir. Hyun-woo usó su poder para validar y construir. Y Min descubrió su propio poder, el poder de resistir y de redefinirse. El poder no está solo en el estatus o en el dinero. Está en la intención detrás de nuestras palabras y en el coraje detrás de nuestras acciones. La escena final de esta historia no es en una sala de reuniones ni en un restaurante elegante. Es en el parque, al atardecer. La luz dorada del sol poniente se filtra a través de los árboles, pintando el mundo en tonos cálidos de naranja y rosa. Min-jon, el hijo de ellos, ahora corre firmemente sobre sus piernitas, riendo mientras persigue una mariposa. Min y Hyun-woo están sentados uno al lado del otro en una manta de picnic, no como la directora y el presidente, sino solo como Min y Hyun-woo, padres, compañeros, amigos. Él pasa el brazo alrededor de ella y ella apoya la cabeza en su hombro, un gesto de consuelo fácil y profundo. No necesitan palabras. El silencio de ellos está lleno de la paz que tanto lucharon por encontrar. Observan a su hijo, un símbolo vivo de su improbable comienzo y de su futuro brillante. Es la personificación de la esperanza nacida de la adversidad. La cámara de nuestra historia se aleja lentamente, dejando al pequeño círculo familiar en su burbuja de felicidad. Tranquil, la risa de Min-jon resuena suavemente, mezclándose con el sonido del viento en las hojas. La imagen final es esta Anuna, familia común, extraordinaria en su simplicidad. Un testimonio de que, incluso después del día más oscuro, la vida puede y florecerá de nuevo. A menudo de maneras más hermosas y resilientes de lo que jamás podríamos haber imaginado.
Es una promesa silenciosa de que, no importa cuán rotos nos sintamos, la reconstrucción siempre es posible.